Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy en la sesión de apertura del primer Festival Mundial Virtual del Libro Ciudad de Cabra. Tenemos la suerte de contar con una gran escritora que va a abrir este encuentro mundial, que es Rocío Rojas Marcos Isbert. Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, encantada, Rafael, muchas gracias. Antes de nada, vamos a leer un poco una breve reseña tuya para que, bueno, en España eres conocida, pero como se está llevando el festival a gran parte de Latinoamérica, para los que no te conozcan. Gracias. Rocío Rojas Marcos Albert es profesora en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y en el International College de Sevilla. Doctora en Literatura y Estética en la Sociedad del Conocimiento. Máster en Escritura Creativa 2011-2012. Licenciada en Filología Árabe. Miembro del Grupo de Investigación Textos Humanísticos y Literarios, Interpretación y Crítica. Entre sus publicaciones se encuentra el poemario que hoy presentamos, Habitada por Palabras, de Huelva y Fierro. Y los ensayos, Tánger, Segunda Patria, Córdoba, Almuzara 2018, Carmen Laforet, en Tánger, Abad Bradná, 2015, San de Soto y Buñuel, La Tercera España Transfrontana, Cabat Brandá, Tánger 2012, Tánger, La Ciudad Internacional, Almer, Granada 2009. Tiene también relatos incluidos en Si Tánger les fuera contado 2014 y Los Conjurados de Tánger 2019. Entre los premios cabe destacar pues el Premio Manuel Alcántara de Poesía 2020 con el poema Ayer soñé que regresaba a Madeleine. Creo que es el poema que mayor cuantía económica tiene en España para un solo poema. Y en enero de 2020, premio literario al DRAC por la Universidad de Cádiz, el poemario GMTT Goldmark Tango Tango. Bueno, podríamos seguir, pero un poco para hablar un poquito, para ponernos por lo menos en situación. Bueno, pues háblanos un poco de cómo surgió la idea de tu libro con Huelga y Fierro. Pues muchísimas gracias, Rafael, por la presentación. La verdad es que para mí es un orgullo estar hoy aquí en la sesión de apertura de esta primera feria de una ciudad como Cabra, con una historia literaria, ¿no? ¿Verdad? Que la sitúa en el panorama de la literatura española con todo su mérito, y tenéis, bueno, en vuestro pasado eminentes poetas como El Ciego de Cabra, ¿verdad? Y sus machajas, o sea que no estamos hablando de una ciudad cualquiera para hablar de poesía. Por tanto, bueno, me alegra mucho estar hoy aquí con vosotros. Pues este libro era un libro que yo ya llevaba tiempo gestando. Hacía años que había estado escribiendo sobre él, reescribiendo, y finalmente cuando entré en contacto con los editores de Huelga y Fierro, ellos, bueno, pues desde el principio les gustó el libro que les presentaba, les gustó el formato que tenía, y en ningún momento quisieron intervenir en él. Tal como les llegó, les pareció un libro que querían que estuviese dentro de sus publicaciones, y bueno, para mí fue una auténtica alegría y un orgullo pertenecer a la familia de Huelga y Fierro, que ha editado pues a tantos otros poetas españoles de prestigio, como puede ser Panero o Ana Rossetti. Entonces, bueno, compartir editorial con ellos para mí la verdad es que es una auténtica alegría, como puedes imaginarte. Y bueno, pues a partir de ahí este libro salió a final de febrero del 2020. Entonces lo que ha pasado es que, claro, todos estos meses que llevamos de incertidumbre, de pandemia, de confinamiento, pues ha hecho que el libro también estuviera confinado, y está por fin a ver si podemos conseguir empezar a moverlo, como todos los demás, a ver si todos también podemos empezar a salir, aunque sea a través de plataformas como esta, pero que podamos difundirlo y hablar, pues yo creo que es lo que todos queremos, ¿no? Que la cultura siga y que todos podamos seguir adelante. Así que aquí estoy. Pues sí, Sí, sí. mira, te comento, he tenido la suerte de leer tu poemario y hay una serie
de términos o de ideas que veo que por ejemplo, la soledad, la palabra, la poesía, el significado de la yema de los dedos, del tacto, está siempre en tu poesía, y el miedo también, el tiempo, ¿no? Es un poco una temática, aunque me ha llamado mucho la atención y bueno, me ha sorprendido, sorprende, que creo que es una de las cosas que te atrae de tu poesía, de que te va sorprendiendo, pero hace una mezcla muy bonita entre lo cotidiano y lo íntimo. Vas pegando unos saltos que a mí me han sorprendido gratamente, te lo digo sinceramente. Y entonces, Pues, dime. sí, perdón. No, sí te iba a decir que sí, que efectivamente esa fue desde el principio mi intención. Yo quería trenzar la cotidianidad de la vida con mi manera de entender la literatura como parte de mí. Entonces yo, esa necesidad de palabras, yo a lo mejor en vez de libros me pareció más poético utilizar la palabra como herramienta, porque al final es lo que los escritores tenemos siempre entre las manos, las palabras, y cómo esas palabras para mí son parte de mi esencia, parte de mi vida, y las necesito. Y a partir de ahí, pues, construir todo este poemario, que al final es, como tú dices, una batalla con mi soledad o con la soledad de una persona en una vida corriente, ¿no? Yo he querido que esto fuese un intento de ponerle palabras al caos de la vida, al final, a la realidad a la que todos nos enfrentamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso en el poemario realmente no hay orden, no hay una coherencia lineal, no hay un principio y un final que te cuente una historia de una vida o de un fracaso o de una alegría. Al contrario, porque al final la vida no es lineal y todos tenemos altibajos, y eso es a lo que nos va llevando el propio ritmo de las horas y del transcurso del tiempo. Por eso a mí me preocupaba, pues, intentar reflexionar sobre ese tiempo, sobre ese pasar, ese desperdicio incluso de tiempo, o cómo gastar momentos que yo, muchas horas de esos momentos son en mi vida leyendo, y qué necesarias son para mí. Y por eso la soledad también es tan necesaria, porque yo necesito ese tiempo para entenderme como persona. Yo necesito ese tiempo para leer, ese tiempo para reflexionar, y a lo mejor después escribir un poema. Pero esa soledad, para mí, si te has dado cuenta a lo largo del libro, nunca es una soledad mala. O sea, yo a lo largo de estos poemas, la soledad para mí siempre es muy positiva, porque yo la necesito para crecer, la necesito para ser, bueno, pues la persona que puede luego sentarse a escribir. Por eso esa soledad está siempre a lo largo de todo el libro apareciendo, porque es parte de como yo entiendo mi modo de vivir y de escribir, efectivamente. Pues sí, la verdad que eso es que a mí me ha sorprendido, ya te he dicho, y por eso, porque pasa de la introspección a, no sé, a un paseo por la calle o a cualquier cosa que va pasando, a lo cotidiano y esa mezcla me ha encantado, ese descubrimiento me ha gustado mucho. También mucha metapoesía, hablas mucho de la poesía, de la necesidad, y bueno, y ¿por qué no nos lees algún poema para que también los oyentes que nos siguen, pues, Claro, escuchen tu poesía? por supuesto. Por supuesto, mira, pues si quieres, ya que estábamos hablando de eso, de la metapoesía, el primero que abre se llama Poesía, precisamente, ¿no? Porque es como mi declaración de intenciones, y a partir de ahí se desarrolla el libro entero. Leo. Mi poesía se derrumba entre estas páginas. No logro escribir un verso sin verme desparramada en él. Abro el infinito cuando destapo el bolígrafo. Me siento, arrimo la silla, acerco la mano al papel y vuelvo a estar aquí. Vuelvo a desperdigarme. Reaparezco en cada punto y aparte. Me hundo en cada coma. Tomo aire, sístole, diástole, y aquí estoy otra vez, desmigajada entre líneas. Bueno, evidentemente es un poema exacto, como bien decías antes, ¿no? En el que yo trenzo esas dos realidades, mi día cotidiano, mi amanecer, con mi modo de entender la vida, que es a través de la literatura. Yo
no sabría hacerlo de otra manera, creo, porque yo siempre estoy en contacto con la literatura, ya no solo por trabajo, sino por necesidad. O sea, yo no entiendo no llevar un libro o en el bolso o en la mano y en cualquier momento, en cualquier circunstancia, poder sacar y leerlo. Entonces, es inevitable que si yo escribo, esa literatura tiene que salir, porque yo entiendo el mundo a través de la literatura. Entonces, evidentemente, bueno, pues cuando me siento a escribir tiene que estar porque es como yo me enfrento al mundo. De hecho, a lo mejor hay veces que claro, luego pues, ves realidades que no se parecen a lo que has leído, y lo que hay que aprender muchas veces a mantener la perspectiva, o al contrario, hay cosas que ya has leído y cuando tienes que enfrentarte a ellas en la vida, tú dices, oye, yo esto ya sé cómo afrontarlo porque lo he leído, ¿no? Y aunque parezca mentira, la gente que a lo mejor no sienta la literatura de este modo pensará que es fantasioso, pero ni muchísimo menos. Leer es enfrentarte a realidades del mundo que desde otras circunstancias nunca haríamos. Es vivir otras vidas posibles y aprender a entender esas otras vidas posibles. Entonces, bueno, así es como yo leo y como intento escribir. Sí, sí, sí. He visto que le hace guiños a eso, a Leopoldo María Panero. Ángel González también tiene algunas citas, ¿verdad? Ángeles Mora, Pessoa. ¿Cuáles son tus referentes en poesía, aparte de estos que hemos comentado? Sí, efectivamente, esos son para mí escritores muy importantes. Este libro está muy influenciado, muy imbuido por Ángel González, sin duda, y de Ángeles Mora, a mí su libro de notas para una autobiografía me pareció un libro esencial y una preciosidad leerlo. Yo me vi en ese libro, sentí muchísima conexión con todos esos versos y para mí fue muy importante. Y a mí es que Leopoldo María Panero, que es tan ajeno a lo que yo puedo entender o a mi modo de ver el mundo, en cambio me fascina, me impresiona muchísimo su realidad y leer ese mundo tan paralelo y tan propio que tenía a través de una palabra tan difícil, tan cruda, tan rudo algunas veces, ¿verdad? Entonces, por eso a mí Panero es un modo de enfrentarte a lo más sucio del mundo desde la poesía pura, porque la poesía evidentemente no puede hablar solo de belleza y de cosas hermosas, tiene que hablar también de toda esa dureza del mundo, y eso en español en los últimos tiempos nadie como Leopoldo María Panero lo ha hecho desde mi punto de vista, y por eso ese contraste para mí es muy importante, sí, efectivamente. Yo creo que este libro bebe mucho de toda esa literatura de él y de efectivamente de Ángel Vázquez, la generación de Ángel González y la generación del 50, que bueno, yo creo que en poesía española son un pilar que todavía estamos muchos de pie sobre él a estas alturas, ¿verdad? Y Gil de Viedma, Luis Rosales, todos ellos forman un grupo absolutamente extraordinario en la literatura española. Totalmente de acuerdo, Rocío. Bueno, pues léenos otra cosita, ¿no? Sí, Que no... claro que sí. No, yo os leo todo lo que queráis. Tenía marcado también uno, Soledad, como habíamos hablado de soledad. Siento la oquedad de mis palabras cuando intento respirar tu ausencia. Restauro la linealidad de mi discurso ante el saludo en el descansillo de algún vecino. Las palabras entonces recuperan su lógica, pero siguen vacías por dentro y rodeadas de abandono. No espero tu vuelta, no la quiero. Solo intento adaptarme desde los rescoldos de mi nueva esencia, la que tengo que crearme sin ti. Ese es uno de los que a mí me ha gustado más, ¿eh? De Soledad. Es una forma que me ha gustado mucho. De todas maneras, te lo digo, que aunque, como todo, vamos, está influenciado, pero yo creo que has encontrado tu propia voz, que es importante. Vamos, para un poeta creo que es lo más importante, porque digamos que tenemos referentes, pero yo te he leído a ti y he notado algo distinto, como te he dicho, que siempre gusta encontrar en un poeta, ¿no? Puedes encontrar poetas que, bueno, que escriben muy bien, pero
te recuerda, no sé, pues como estamos hablando, a García Baena, a Colina, o, en fin, pero tienes tu línea y tienes tú que debo de decírtelo porque lo admiro. Pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, a ver, en realidad, bueno, este es mi primer libro publicado, aunque llevara tiempo escribiendo, y ahora el premio Manuel Alcántara, la verdad es que para mí ha sido bueno, pues un salto a otra dimensión casi, ¿no? Ya acabo de salir de mi propio círculo de confort y ahora me veo casi en un balcón. Entonces, bueno, pues ahora tengo que intentar seguir escribiendo a ver a partir de ahí, porque además ese poema, claro, evidentemente está ahora mismo solo, porque era un premio a un solo poema, y bueno, pues ahora le tengo que dar un poemario concreto, y la verdad es que, hombre, ahora la sensación de vértigo es mayor. Presión, sí, Pero, sí, ese tipo de premios, porque no sé, pero todos los años se presentan un montón, multitudes de miles de poemas de todos sí, los sí, lados. Bueno, el tribunal o el jurado, que es muy exigente, y sí, sí, que sí. es todo un honor, porque es por una parte que hay un tribunal o un jurado, que es más luego la cantidad de poemarios, más luego la gente que lo ha ganado otros años, que son, en fin, Claro, claro, sí, sí. ahí es un gran nivel. Ahora, lo que tú dices también puede ser un poco de presión a la hora de escribir ya, pero bueno, Sí, no, seguro que no. es una sensación de haber cambiado de división bueno, a ver, ahora tengo que intentar seguir, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que la edición vamos, es que lo tengo aquí, de Huelga y Fierro, yo estoy absolutamente orgullosa de este libro y feliz de estar dentro de esta editorial, como te decía al principio, porque desde el principio además el trato fue entrañable y casi de familia, y yo estoy muy contenta de cómo salió y cómo quedó esta edición. Y bueno, pues eso, a poder intentar seguir moviéndolo. Además, Te leo. eso Sí, que, hombre, que Huelga Fierro es un referente a los que nos gusta la poesía, ha publicado pues a los mejores poetas, ¿no? de España, y tiene noveles, sí. tiene, en fin, tiene una, Mm. una calidad, y es un referente, a nivel poético es un referente. Pues Es sí, la verdad es que cortacito. para mí es una alegría. Iba a decir que te leo un par que a mí me gustan mucho. Son dos cortitos, los voy a leer seguidos, ¿vale? Miedo. La bombilla del salón al fundirse ha oscurecido la habitación. ¿De qué sirve adaptar las pupilas a la luz de las farolas de la calle? Esa oscuridad que nos ahoga es nuestra y no tiene solución. Y el siguiente en la página es Una tarde cualquiera. La lluvia esta tarde diluvia sobre mi cabeza. Me moja y me desmorona como el papel que flota en un charco, cada vez más blando, cada vez menos papel. La lluvia es otra de las ideas motores de estos poemas, y yo creo que eso ya es personal. A mí me gusta mucho ver llover, pero la lluvia me supera siempre creo que voy a llegar tarde, siempre me angustia, no me gusta mojarme. Es un problema psicológico que no entiendo, porque objetivamente la lluvia es bonita y es melancólicamente muy poética, pero para mí siempre supone una complicación en mi vida que llueva. Entonces yo creo que esa es de las cosas que yo por eso utilizo tanta la lluvia, ¿no? De hecho hay un poema, ahora mismo no tengo localizado, que dice, está lloviendo dentro de la habitación. O sea, esa sensación de angustia es que me llueve hasta dentro, y es porque ya estoy hundida, ¿no? En ese momento, al escribir a lo mejor ese verso, y yo creo que esa es otra de esas ideas. O sea, mi modo de reflejar la pesadumbre en estos poemas a través de la lluvia y de esa constante sensación de estar mojado y no poder seguir con las horas del día, ¿no? Es otro de esos. Creo que hay algún poema también que acaba en que se inunda de agua, o el agua que todo te rodea Eso, de es que agua, exactamente. no lo tengo localizado ahora mismo porque no era de los que había preparado, pero sí, dice, lo que escribo. Cada verso que escribo parece el mismo. En todos estás tú, está mi soledad, el color de las mañanas del otoño, el frío de los paseos por el parque, incluso el calor del coche aparcado al sol. Cada verso que escribo parece el mismo cuando la palabra bombilla se me funde entre las manos. Cada vez que tecleo
cada vez que la tecleo, cuando se me vuelve brumosa una vez más la mañana que amaneció soleada solo por hacer llover de nuevo sobre mis papeles. Cada verso que escribo parece el mismo cuando subo las persianas sobre las 8, cuando hay niños remoloneando entre las mantas, escondiéndose debajo de la almohada, cuando preparo los uniformes y la merienda. Cada verso que escribo parece el mismo por la simple razón de que por cada palabra me paseo de puntillas. ¿No? Otra vez de en las que aparece la lluvia. Ese es un poema casi resumen del libro entero, ¿verdad? Porque están todas esas ideas motores que utilizo para ir componiendo todo este libro. Y efectivamente, como tú dices, siempre trenzando intimidad con cotidianidad, ¿no? Con vida diaria en la que hay alegría, hay fracaso, hay ilusión, y a partir de ahí pues componer todo este libro, ¿verdad? Pues sigue leyéndonos, yo estoy aquí encantado de escucharte. No, yo leo mientras tú me digas. Mira, uno dedicado a Leopoldo María Panero, como decíamos antes. Desconcierto. Pienso que al apagarse los minutos, agotados, aquellos que van descontándose del final del día, entre penumbras acumuladas, desintegrándose en los últimos suspiros de la noche, es entonces cuando me veo, cuando me vi, y me vi luego, más tarde, mucho más allá del demasiado tarde. Nos remontamos a hace 2 minutos, cuando me vi, cuando ya era demasiado tarde, cuando se estaba acercando el ahora y no sabía reconocerme. Debía ser yo, pero mi sombra desprendía un olor pringoso, difuminado entre los últimos segundos, aquellos que no lograba encontrar estas palabras. Por eso y por otras muchas dudas no me reconocí, y ya era mucho más allá del demasiado tarde. Las cursivas de este poema son versos de un poema de Panero, evidentemente. Está trenzado a lo largo de mi poema. Os leo, a ver, otro que no sea tan largo. Vamos a ver cuál. En penumbra. Este es un poema, antes cuando decíamos lo de las influencias, el poema En penumbra empieza con un verso, ni siquiera el silencio me persigue, del novelista norteamericano Paul Auster, que él como poeta no es tan conocido, evidentemente es un novelista, bueno, fue premio Príncipe de Asturias y ha recibido todo tipo de reconocimiento, y a mí me fascina como novelista, me ha gustado muchísimo siempre, y cuando lo descubrí como poeta me sorprendió, porque es un poeta muy alejado de su estilo como novelista, porque él es muy mágico, es casi en muchas de sus novelas, o por lo menos las primeras, es casi un realismo mágico a la norteamericana. Y es muy especial. Y de pronto su poesía no es así. Él está muy influenciado por la literatura francesa y es mucho más realista, es mucho más cercano a la realidad de lo que es en sus novelas. Y a mí me gusta mucho como poeta, porque además cuando lo empecé a leer no me lo esperaba. Me ha pasado lo mismo con el escritor Raymond Carver, por ejemplo, que me parece un poeta absolutamente extraordinario. Y bueno, pues sus relatos siempre me han parecido de gran escritor, evidentemente, pero nunca me habían llegado a gustar tanto como su poesía, cuando al final él como poeta no ha trascendido tanto en la literatura universal como escritor de relatos, ¿verdad? Que era lo que realmente lo catapultó a la fama. Decía que iba a leer En penumbra. Ni las sombras cenitales acuden, ni los llantos esquivos me encuentran, ni tan siquiera el recuerdo de tu ausencia lo logra. Encontré un día la esquina donde volver la espalda a este miedo, duda escénica ante lo desconocido, que surge cada mañana. Por eso prefiero estar perdida entre penumbras medio grises,
desdibujarme con las luces temblorosas entre los contornos confusos de mi tiempo, ese únicamente mío, y así, perdida, saberme sola, segura en la fuerza de mi soledad, a la que a las 6 de la mañana cada mañana, con el frío vespertino de este invierno azul, tembloroso y cruel, me despierta entre rumores de día nuevo. Aquí hay una idea, ese verso entre perenumbras medio grises, que también me parece que, bueno, que es parte de mi modo de querer expresarme en este libro, porque yo, hay gente que al leerlo me ha dicho que bueno, que evidentemente es no hay un vocabulario complejo, que no intento ser difícil ni críptica, y evidentemente ni lo intento ni lo quiero, no sería ni mi modo de ser ni mi modo de entender la poesía. Yo quiero que quien me lea me entienda y pueda acceder a lo que yo estoy queriendo transmitirles, ¿no? Y esos tonos medio grises son los que más me interesan, no, alejadas de los extremos, en las zonas intermedias, con la sensación de no estar nunca levantando la voz, sino simplemente dejando que los versos avancen, dejando que la vida transcurra, dejando que el que lea o el que quiera abrir este libro se identifique con esos versos desde la zona intermedia de la vida, desde la zona grises y no ni alejadas en extremos, como decía, ni por supuesto levantando la voz en el sentido de imponiendo, ¿no? Yo no he pretendido nunca, ni lo haría, explicar la vida, simplemente intentar encontrar mis propias explicaciones, ¿no? En esos tonos grises, creo que, y por eso ese verso ahí es un guiño, ¿no? a ese modo de vivir, porque al final yo creo que, bueno, es mi modo de ir por la vida. He comprobado que el libro tiene dos apartados, uno que es el que da el título, ¿verdad?, al libro, Habitada por palabras, y otro que es urbana. Urbana, que por tu forma de vivir, porque te sientes mejor en la ciudad que en el campo, ¿o no? ¿Qué sentido tiene? Pues, sí, la verdad es que efectivamente o sea, yo me defino como una persona urbana y urbanita. A mí me gusta mucho estar rodeada de una posibilidad de salir, de estar rodeada de gente, pero ser anónima. A mí eso me gusta, ¿no? Y eso la ciudad te lo da. Yo, igual que decía antes que para mí leer es una parte indispensable de mi día a día y de mi ritmo cotidiano, poder salir a andar sin rumbo o incluso hacer el camino. Yo vivo cerca del río aquí en Sevilla, simplemente andar a lo largo del río y volver mirando a mi alrededor, para mí es también necesario para pensar, para montar incluso versos que puedo estar dándole vuelta. Y entonces, esa es la importancia que tiene para mí la ciudad. Yo, además, bueno, en todo lo que has dicho antes sobre Tánger, yo en mis trabajos de investigación de literatura, yo trabajo sobre la ciudad de Tánger, la literatura es la ciudad. Entonces, para mí la ciudad es un elemento muy importante. Esta segunda parte del poemario, efectivamente, es como una salida al exterior. Si la primera parte, Habitada por palabras, es una parte del poemario en la que a lo mejor todo se desarrolla dentro del hogar, dentro de las cuatro paredes de una casa, y hay versos en los que incluso cierro la puerta o hay una llave y echo la llave. En urbana los poemas me sacan a la calle, ¿no? O bueno, yo salgo. Y sí hay ya paseos por la calle, hay semáforos, hay ruido y hay incluso viajes, ¿verdad? Hay otros que están que hacen referencia pues a otras ciudades y a otros lugares en los que yo he podido estar paseando. Entonces, efectivamente, es la misma necesidad vital, pero en dos ambientes diferentes, ¿verdad? El ambiente más recluido familiar y el ambiente exterior de una ciudad en movimiento. Sí, si quieres leo alguno de esa parte que no he leído ninguno todavía. Pues mira, hay uno de
es poesía también, que se llama poesía, pero una poesía en la que yo, bueno, al escribir voy andando por la calle. Me acecha, me ronda sin descanso, sin pedir ni siquiera permiso. Aparece intempestiva y si no le sostengo la mirada, sigue, pasa de largo, no vuelve a mirar atrás por esta vez. Cuando logra esquivar las nubes cargadas de una lluvia plomiza, cuando se alejan sin descargar, vuelve, me busca la mirada de nuevo, intenta quedarse y con una palmada en la espalda me ayuda a escupir lo atragantado desde su último paseo. ¿No? Esa poesía en paseo conmigo, acompañándome de paseo. Y, por ejemplo, el poema Rostro disperso. Mi rostro refleja un color, mi rostro dibuja una luz, disfraza una verborrea de charlas inventadas, gritos, tensos suspiros, súplicas grises tamizadas entre grietas, susurros, lamentos delicados, momentos de soledad que van configurando un rostro. Soledad, otra vez la soledad. Cuando el tiempo empieza a escasear al final de una tarde y el día termina con la sensación de haber dejado algo despistado entre las calles, distraído entre minutos perdidos, lo último que veo es mi rostro en soledad. ¿No? Es eso que decía, ¿no? Es esa misma necesidad de tiempo y soledad, pero en la calle. Y bueno, el último poema del libro, Yo Urbana, que bueno, aquí está dedicado a Walter Benjamin, porque yo, como decía antes, sus escritos sobre ciudades los he trabajado para mis propios trabajos y él tiene una percepción muy, muy interesante de su vida a través de las distintas ciudades en las que ha vivido y me gustaba hacer referencia a él. Yo Urbana. Ese lugar del dubitativo, ese laberinto sin salida. Perdidos jugamos a llegar, pero es difícil. Desandamos calles, intentamos salir, volver, ser. Benjamin tenía razón, la ciudad es laberinto, la ciudad es duda, el laberinto es, y al final la ciudad, y al final yo. Ahí está, ¿no? Ese juego trenzado entre mi vida, la ciudad, ese laberinto y cómo intentar, bueno, pues salir de él o reorientarnos, ¿verdad? Que al final es lo que al cabo de un día hacemos todos desde que nos levantamos, o sea que no hay mucho más que eso, que mi necesidad de ponerle palabras a intentar entender lo que nos rodea. Lo que intentamos es todo lo que escribimos, eso, ponerle. Me he recordado porque sabes que Caballero Bonal también escribía siempre paseando. Los poemas de Caballero Bonal, porque tenía un parque, o tiene un parque, todavía vive, ¿no? Cerca de su casa y allí paseando ha hecho, lo escuché un día en la tele y me sorprendió. Que yo creo que todos los que escribimos, eso no, parece que necesitamos de andar, de pasear para el tema de escribir o de que venga la idea o eso. Bueno, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No sé, bueno. Hemos escuchado unos pocos de poemas, esperamos que ahora dejaremos los enlaces con el vídeo para que compren buena poesía, porque ya que no podemos tampoco con el tema de la pandemia gastar mucho dinero, pues por lo menos que se invierta en cultura y se invierta en buena poesía y en nueva poesía. Pues muchísimas gracias, Rocío. Ha sido un placer tenerte. Igualmente, Rafael, muchísimas gracias a ti por la invitación y yo, bueno, aquí estoy cuando queráis, encantada de compartir con vosotros un rato de buena conversación. Pues muchísimas gracias y lo dicho, ha sido todo un placer, todo un honor que seas la apertura de esta feria y bueno, estaremos hasta enero, cortaremos Navidad, pero estaremos hasta enero y esperamos que bueno, a ver si mientras tanto surge otro libro y lo presentamos también, ¿vale? Ojalá, ojalá. Pues muchas gracias. Pues gracias a ti y gracias a todos los espectadores que mañana seguimos con nuevas presentaciones. Hasta mañana.